Y le damos la bienvenida a Fabiana Goyeneche, directora del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo. Bienvenida, un gusto recibirla. Buenos días, muchas gracias, un gusto estar acá. ¿Cómo es el tema del etiquetado vinculado con los transgénicos? ¿Cuál fue el concepto de la Intendencia al respecto? Bueno, este es un tema que la Intendencia viene trabajando ya desde el periodo anterior, ¿no? Vale recordar que esto es una continuidad y una profundización de algo que ya en la administración pasada se estaba trabajando en el momento en el que se aprobó un decreto en la Junta Departamental que obliga a etiquetar los alimentos que contienen un 1% de organismos genéticamente modificados en su contenido vegetal para informar a la población sobre este contenido en particular, en concreto. La Junta Departamental aprueba ese decreto y la Intendencia aprueba la resolución que lo reglamenta, en la que, entre otras cosas, se propone el diseño de una etiqueta. La etiqueta que se proponía en aquel entonces era un triángulo amarillo con la T al medio, que era una imitación, que era un modelo tomado de la legislación que hay en Brasil. Esta es una normativa muy innovadora, que está en algunos países, en otros no. Es un tema bastante vigente y que sigue siendo discutido, por lo cual incluso cuando nosotros asumimos en esta administración, este fue uno de los temas que primero se puso sobre el tapete, ¿no? Cómo iba a continuar esta política, había muchísima preocupación y a la vez, como era un tema que apenas estaba comenzando a instrumentarse por parte de la Intendencia, también notamos en nuestro Servicio de Regulación Alimentaria que teníamos alguna cosita que ajustar en cuanto a lo procedimental y en cuanto a la capacidad de seguir profundizando estos pasos. Lo que se le obliga a las marcas es, en caso de tener componentes transgénicos, informarlo a la población a través de este etiquetado. Esa es un poco la idea, el concepto. Así es, quienes proveen los alimentos, los responsables del envasado, llamémosle, ¿no? Los alimentos que, excluyendo por supuesto los alimentos que se sirven, por ejemplo, elaborados en los restaurantes, el responsable debe presentarse en la Intendencia, ya sea tanto a decir que su producto contiene organismos genéticamente modificados o a pedir el análisis en función de que, podría tener la sospecha, no tiene la certeza, pero sí apersonarse por esa posibilidad. Entonces, en esta oportunidad lo que se hizo, luego de esto que te venía comentando y de un proceso de diálogo con varias partes interesadas, tanto a favor y en contra de esta regulación, fue rediseñar la etiqueta. ¿Por qué? Porque una de las objeciones que había, tanto en sociedad civil como en la parte industrial y empresarial, como así una preocupación por parte del Gabinete Nacional de Bioseguridad, era que la etiqueta no era demasiado clara en cuanto a qué era lo que se estaba intentando informar a la población. Y en la medida de que esto en realidad se hace precisamente para profundizar la información que el consumidor tiene sobre los alimentos que está ingiriendo, creíamos realmente necesario tener una etiqueta que vaya en ese sentido. Y esto es lo que hemos logrado el día de hoy. La Intendencia en su página tiene un listado de cuáles son los productos a los que se hace referencia, los productos que tienen elementos transgénicos. Al día de hoy lo está elaborando, tiene algunos y parte de este proceso es poder profundizar y sistematizar informáticamente de forma que la gente pueda acceder a esa información en la página web de la Intendencia. Es decir, de hecho, esta misma semana fue presentado el primer rotulado con un diseño de la etiqueta nueva. En este sentido, la resolución de hecho otorga un plazo de gracia de 6 meses durante el cual la Intendencia no va a estar fiscalizando para poder facilitar esta transición, ¿no? En un momento en que va a haber productos que de hecho no tienen la etiqueta y van a tener que sobreetiquetar, otros que van a tener la etiqueta vieja. Entonces, durante este periodo, dando un margen para hacer las consultas necesarias y todo lo demás, vamos a ir viendo paulatinamente que aparezcan las nuevas etiquetas. Afortunadamente, ya comenzó ese proceso y toda la información sobre los productos que están obligados a etiquetar va a estar publicada en la página web de la Intendencia, sí. Y en su debido momento la Intendencia va a informar cuando empiece a fiscalizar esta normativa. Por supuesto, estamos ahora en un proceso de difundir esto, en primer lugar publicando la resolución en la página web y ahora informándolo a través de los medios de comunicación. La semana que viene vamos a realizar, cuando tengamos la certeza del día y la hora, pero vamos a realizar una convocatoria a una reunión en la Intendencia con las diferentes cámaras para, tener más un mano a mano
de conversación, evacuando las dudas que sea necesario presentar en función de lo que hemos estado dialogando y también de las consultas que ya estamos recibiendo todos los días en el Servicio de Regulación Alimentaria. Y bueno, este proceso se va a ir dando durante estos 6 meses. Luego, bueno, ya unas semanas antes vamos a ir anunciando cuando comiencen las fiscalizaciones, porque acá no hay ninguna intención de que esto sea un factor sorpresa, ni que haya alguna suerte de trampa o de emboscada, sino que lo que queremos ir llevando paulatinamente a que se pueda cumplir con esta normativa. Y bueno, cuando se comience la fiscalización, sí, por supuesto que además de estar informando cuáles son los alimentos que deben estar rotulados, también estaremos informando el cumplimiento o el incumplimiento con la normativa. La necesidad de informar de que un alimento es transgénico es partir de la base de que ese alimento es dañino para la salud. No, acá es importante establecer 2 cosas. Por un lado, nosotros partimos de la base de que estamos hablando de alimentos que ya han sido habilitados para el consumo, ¿verdad? El Gabinete Nacional de Bioseguridad, que es el que debe aprobar los eventos transgénicos, cuando nosotros estamos estableciendo el etiquetado de los alimentos con esta normativa, lo hacemos por supuesto de alimentos que si tienen eventos transgénicos ya fueron aprobados. Y además, por supuesto, todas las demás cuestiones respecto a la inocuidad alimentaria. Es decir, nosotros no estamos diciendo que estos alimentos no pueden o no deben ser consumidos. Están en la góndola porque pueden ser consumidos, o están en la feria o están donde fuera porque pueden ser consumidos. Eso por un lado. Por el otro, es cierto que al día de hoy la Organización Mundial de la Salud ha establecido que no se puede establecer con certeza que el consumir alimentos con organismos genéticamente modificados sea dañino para la salud. Entonces, ¿por qué nosotros decimos, bueno, pero hay que saberlo? Porque en la medida que estamos en materia alimentaria, como cuando nos encontramos frente a cuestiones ambientales, hay ocasiones en las que estamos tratando un tema que es tan delicado o tan de avanzada en cuanto a la tecnología aplicada, o que a veces progresa de forma más rápida o más contundente que lo que la regulación a veces lo puede permitir o que la prevención lo pudiese permitir, nosotros nos orientamos a que, aun cuando no pueda establecerse al día de hoy una relación causal directa entre el consumo del alimento y un daño a la salud, consideramos sí el tema lo suficientemente relevante y hay una eventualidad de un riesgo, y eso ya es suficiente como para considerar necesario que la población esté informada. Esto se basa en lo que en el derecho de daño llamamos el principio de precaución, que para hablarlo, bueno, en términos sencillos y no ponerme con jerga jurídica, es básicamente eso. Cuando nosotros establecemos que no tenemos herramientas contundentes de una relación causal entre el hecho en sí y un daño, pero sí tenemos algún indicio de riesgo, y ese indicio de riesgo es bastante importante si de hecho ese daño ocurriera. En ese caso, bueno, tenemos que tomar medidas de precaución aun cuando no estemos previniendo un daño cierto, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando en materia ambiental se analizan hechos, por ejemplo, que hay una contaminación de un río al lado de un pueblo. Esto se ve mucho no solamente en la información, sino además en ficciones en televisión, la gente podría ver, y en ese pueblo empiezan a ocurrir problemas de salud, personas que empiezan a padecer de cáncer o algún otro tipo de enfermedad, y vemos, bueno, pero no hay certeza de que un hecho esté directamente relacionado con el otro, pero tenemos varios indicios de alerta. Entonces, bueno, tenemos que tomar medidas de precaución aun cuando la relación causal no esté directamente probada. Pero es importante sí decirle a la población que no le estamos diciendo que no consuma estos alimentos, sino que lo que estamos haciendo es basarnos en el derecho a consumir informadamente los alimentos que estamos obteniendo. ¿Qué les ha dicho la industria? Porque bueno, esto impacta sobre la industria de la alimentación. A nivel nacional, nosotros aquí los hemos tenido, se han quejado de este tipo de normativa, del etiquetado de los alimentos. No son temas sencillos, está vinculado por supuesto con la soberanía alimentaria, pero no son temas sencillos porque choca contra lo que quiere la industria de la alimentación. Sí, de hecho nosotros hemos recibido varias resistencias, algunas de ellas tuvieron que ver con el proceso en el cual nosotros detuvimos la aplicación de esta regulación para analizarla al comienzo de este periodo, que tenían que ver con la preocupación de esta regulación en el marco nacional, porque esta es una norma departamental que rige únicamente para Montevideo, y además con la regulación regional, especialmente para el Mercosur. Una de las primeras cosas que hicimos en esta administración fue pedir una consulta a una sala de abogados de la Intendencia de Montevideo para tener un informe jurídico que nos respalda
no solamente en cuanto a la constitucionalidad de esta regulación, sino además a que no choca con la regulación de la normativa Mercosur. Eso en primer lugar. Además, por supuesto, se ponía sobre la mesa el sobrecosto de tener que realizar un etiquetado, como es uno de los temas de los asuntos que se ha manifestado en el tratamiento de la normativa que mencionaban al comienzo de este bloque en cuanto al etiquetado frontal de alimentos en la regulación nacional. En ese sentido, nosotros entendemos que es parte de la responsabilidad de quien provee el alimento, que esperamos que de haber un sobrecosto no debiera volcarse en el consumidor, porque es una responsabilidad proveer el alimento con la información necesaria y adecuada. Y bueno, y cuando estamos hablando de el derecho a la alimentación informada, accesible, saludable, es decir, a la alimentación adecuada, bueno, tenemos que ponderar qué es lo que nosotros priorizamos, ¿no? Y nosotros acá estamos priorizando que la ciudadanía tenga el derecho a saber realmente qué es lo que está comiendo, de qué manera se produce, de qué manera se trata y de qué manera se provee. Fabiana Goyeneche, gracias por haber venido, y este es un tema que vamos a seguir porque también hay normativa a nivel nacional, no solo departamental. Y un último comentario, quizás bueno, era fin de año y siempre en diciembre hay mucha información y a veces pasa desapercibida, sobre todo por el mes en curso, pero al presidente Tabaré Vázquez le envió una carta el presidente de la Coca-Cola desde Atlanta, donde cuestiona el etiquetado, incluso cuestiona a organismos internacionales como es la Organización Panamericana de la Salud. Rechaza los criterios utilizados por OPS para etiquetar a los alimentos. Bueno, no son temas fáciles, todos sabemos, son empresas, los de la alimentación fundamentalmente, son empresas muy poderosas que mueven muchísimos intereses, ¿no? Sin lugar a dudas. Por supuesto, es decir, acá estamos hablando de intereses muy fuertes, de corporaciones muy fuertes, y bueno, y creo que estamos de alguna manera haciéndole frente a una cara muy importante y muy pesada del capitalismo, ¿no? El intendente, mira qué acto fallido, el presidente sabe de esto, cuando sus políticas contra el tabaquismo también tuvo las resistencias que todos conocemos, con el final afortunado que todos conocemos a nivel internacional y a nivel jurídico, y bueno, y en ese sentido también vamos a ir trabajando. Creo que priorizar la salud de la población es nuestro compromiso y es nuestro deber, y en ese sentido seguiremos trabajando.